Yo creo que esto está caminando hacia una nueva acusación en contra de la presidenta de la República, esta vez ya en el marco del caso ¿Y Rolex. cuál va a ser el desenlace de la acusación? Hemos invitado nosotros a un destacado abogado penalista, el doctor Andy Carrión, quien está con nosotros en cabina. Doctor Andy, ¿cómo está? Bienvenido a Exitosa. Muy buenos días, Luis, y muy amable por la invitación. Bueno, vamos a empezar simplificando el diálogo. ¿Qué es un desbalance patrimonial? ¿En qué consiste y qué implicancias legales tiene? El desbalance patrimonial, Luis, es uno de los elementos más importantes que sustentan la imputación del delito de enriquecimiento ilícito. El desbalance patrimonial por sí mismo no es un tipo penal, no es un delito, pero es el elemento más importante, más trascendental, que permitiría a las autoridades, cuando indagan este delito, concluir que hubo o no, o que concurrió o no el delito de enriquecimiento ilícito. Es por eso que en el marco de la investigación, y tú mencionabas a la presidenta Dina Boluarte, en el marco de la investigación por el delito de enriquecimiento ilícito, lo principal que se tiene que probar o descartar es si la presidenta Dina Boluarte tiene o no un desbalance patrimonial. Y eso va a ser un elemento trascendental. De hecho, ya muchos se han pronunciado que aquí no existe, por ejemplo, un balance patrimonial, incluido el Contralor de la República. Claro, sin embargo, nosotros podemos pensar que se trata de un error, que la presidenta Dina Boluarte, no una falta de capacidad de sus asesores, de que no lo han ayudado a ella a ir sincerando toda la información que puede haber obviado en su momento. No, pero acá va la pregunta que nos pone a nosotros en duda, ¿no? En realidad, ¿existiría la posibilidad de que esas cuentas sean, como dice su escudero, o sea, con montos mínimos, que simplemente fueron cuentas obviadas que por lo irrisorio del dinero ellos no lo declararon? Bueno, aquí hay que tener en cuenta algo muy claro, Luis, y es el hecho de que un funcionario público tiene la obligación de reportar todo su patrimonio ante la entidad correspondiente. Estamos hablando nada menos que de la presidenta de la República. Y no solo de la presidenta, sino que antes de serlo, antes de asumir este cargo tan importante, ella también ha regentado diversos ministerios durante varios meses, con lo cual ella tiene la obligación y sabe perfectamente, incluso como abogada, que tiene que reportar a la autoridad cuántas cuentas dispone, cuántos bienes, predios, etc. Y de no hacerlo, eso ya por sí mismo constituye una infracción administrativa. Que haya tenido un sol en la cuenta que dejó de reportar o 2 soles, eso no enerva la omisión del reporte a la autoridad competente. Y el Contralor lo ha advertido. Ella no reportó todas las cuentas a la autoridad correspondiente. Y eso podría agravar su situación, Luis, en el entendido de que en rigor no está tampoco colaborando con las investigaciones y no ha colaborado tampoco con la propia autoridad que debe de analizar toda la información patrimonial de la presidenta. Exitosa. Gracias, hemos tenido una pequeña falla técnica, mil disculpas. Yo le decía al doctor, al abogado penalista Andy Carrión, que definitivamente lo ideal sería, pues, ¿no? con una presidenta lo suficientemente madura y transparente, es transparentar sus cuentas, aunque esto es un secreto que debería, pues, podría guardarlo bajo 7 llaves, ¿no? Pero le corresponde al fiscal de la Nación investigarlo. Luego de la denuncia que hizo el Contralor, ¿qué acciones debería tomar el fiscal de la Nación? Sí, la para responder a esa pregunta, Luis, deberemos de contextualizar frente a qué caso nos encontramos. Claro. Recordemos de que este caso se inicia con el así llamado caso Rolex, ¿no? La Fiscalía
identificó algunas joyas de la presidenta que no habían sido reportadas a la autoridad y que esto eventualmente podría constituir el delito de enriquecimiento ilícito. Claro. Dentro del marco de esta investigación se subdividió en 2 casos. Uno por cohecho pasivo impropio y otro que sigue su curso por el de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar información en declaraciones juradas. El de cohecho pasivo impropio, ya la Fiscalía de la Nación formuló una acusación ante el Congreso de la República hace algunas semanas. Está durmiendo el sueño de los justos en el Congreso de la República para que sea tramitado. Exitosa. Esta otra investigación, sin embargo, sigue su curso, que es el de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar información en declaraciones juradas. Es aquí precisamente donde va a tomar una gran importancia qué tipo de informe va a emitir la Contraloría de la República. Porque es vital, y este es un informe, una prueba muy importante de cara o bien a avanzar con las investigaciones o bien para archivar el caso, con lo cual lo que ha dicho ya el necesariamente Contralor, la Fiscalía de la Nación tiene que esperar el informe de la Contraloría. ¿No podría iniciar un proceso independientemente? por supuesto, la Fiscalía el día de hoy está realizando su propia pericia. Es una pericia institucional que por parte de los peritos de la Fiscalía van a tener que indagar si es que existe o no un desbalance patrimonial. De hecho, también la propia defensa de la Presidenta de la República presentará su pericia de parte. Claro. Pero la Contraloría de la República también está obligada a presentar un informe respecto a si ha identificado o no un balance o desbalance patrimonial, con lo cual esta prueba que eventualmente obtendría la Fiscalía remitida por la Contraloría de la República sería más bien una prueba de cargo en contra de la Presidenta, más aún si es que ya el Contralor ha adelantado de que aquí han habido cuentas que no han sido reportadas por la Presidenta. Y el problema es de que así sean 1, 2 o 10 soles, Luis, justifican un incremento patrimonial. Perdón, no justifican el incremento patrimonial por simplemente no haberlo reportado. No solo ello, sino que ya la Fiscalía, dentro de su hipótesis investigativa, señala que tampoco ha reportado algunas otras cuentas y también lo recibido dentro del marco del ejercicio que ella tenía dentro del Club Apurímac. Así es que hay muchos temas que aquí tienen que ser indagados. Doctor, obviamente usted maneja muy bien el tema jurídico y quizás un médico que nos esté escuchando, una ama de casa o un taxista, no entiende mucho el entrampamiento legal. Yo quisiera que usted simplifique de la siguiente manera. ¿Cuál es el futuro que le esperaría desde el punto de vista legal a la presidenta Dina Boluarte? Yo creo que con toda la información que está saliendo, incluida esta declaración del Contralor, porque aún no tenemos acceso a qué dice el informe final que va a emitir la Contraloría, yo creo que esto está caminando hacia una nueva acusación en contra de la Presidenta de la República, esta vez ya en el marco del caso Rolex. ¿Cuál va a ser el desenlace de la acusación? Porque se acusa y el ciudadano dice queda en nada, ¿no? O sea, bueno, ¿qué sucede? Ya la Fiscalía también cumple su función y termina ahí su función cuando ellos presentan la acusación ante el Congreso de la República. Luego de ello, es el Congreso de la República quien tiene que evaluar esta acusación formulada por el fiscal de la Nación en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, luego en la Comisión Permanente, para finalmente en el Pleno decidir si amerita o no que este caso pase a la siguiente etapa, que sería la investigación preparatoria. Pero aquí hay un problema importante, Luis, y es que en la Constitución política existe la prohibición de acusar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Es por eso que cuando la Fiscalía promovió la acusación en el caso Rolex por el delito de cohecho pasivo, es decir, por haber favorecido al gobernador regional Oscorima con estas partidas presupuestales, muchos de los congresistas declararon de que esto no podía proceder porque existe el impedimento constitucional de que el Congreso de la República ampare la acusación formulada por la Fiscalía de la Nación. Hasta que es por ello, Luis, que ya la función de la Fiscalía culmina ahí. ¿Cuándo tramitará el Congreso de la República esta siguiente acusación? Pues no lo sabemos, porque ya la primera porque obviamente hablar de primero desbalance, acusaciones, finalmente termina su gobierno de la señora Dina Boluarte y simplemente afrontará sus procesos eso es lo que en adelante. O sea, ¿hasta cuándo puede estar blindada la señora Dina Boluarte? Eso es lo que yo creo que va a suceder, Luis, porque así ya se haya formulado una acusación, venga otra, una tercera en el caso Rolex, pues lo que van a hacer los congresistas es refugiarse en esta prohibición constitucional y decir, bueno, es que ya no puede ser acusada, no puede pasar a la siguiente etapa. Y lo que viene es simplemente que culmine su gobierno el año 2026
y que sí, ya después de ello, pues el Congreso pueda tramitar esta acusación constitucional y simplemente ya se la puede investigar, porque tampoco ya estaría ejerciendo el puesto de presidente de la República. Claro, lo que por lo general se especula entre las personas que no conocen el desarrollo de todos estos procesos jurídicos es que probablemente la presidenta pueda irse a su casa, ¿no? Luego de ser hallada culpable de uno u otro presunto delito. Sin embargo, esto no va a suceder. O sea, lo que está pasando en este momento es solamente el destape de uno de los tantos errores, entre comillas, de Dina Boluarte, y ahí va a quedar. Entonces la vida va a continuar, doctor. De hecho, yo creo que va a culminar su gobierno porque tiene gran apoyo por la mayoría congresal. Son 1, 2 o 3 partidos que se oponen y que están promoviendo vacancias, pero qué duda cabe de que hay un pacto implícito, ¿verdad?, de gobernabilidad entre la Presidenta de la República y el Congreso. Usted es abogado penalista y conoce la jerga del ámbito delincuencial. En Trujillo, cuando alguien cuida a alguien, se llama chalequeo. Bueno, eso sería en rigor lo que está haciendo el Congreso de la República el día de hoy. La Presidenta de la República. Lo están chalequeando a Dina Boluarte. Claro, si hay una acusación, es más, no es la primera acusación que se formuló en el caso de los Rolex, Luis. Hay una acusación previa que formuló Patricia Benavides antes de dejar el puesto de fiscal de la Nación por delitos gravísimos, delitos de genocidio, Luis, delitos de lesiones graves. ¿Qué propósito, en el marco de las protestas? ¿Qué propósito ya lo blindó, no? Y hasta ahora, por ejemplo, esa acusación ni siquiera se ha sometido a discusión en la subcomisión de acusaciones constitucionales o en las comisiones pertinentes que deberían de tramitar esta acusación. Y eso viene del año pasado. Entonces yo creo que el término que tú usas es perfectamente aplicable al Congreso de la República, porque más allá de la discusión constitucional de si puede o no ser acusada, por lo menos debieran de someterlo a una discusión en el Congreso de la República. Pero sin embargo, eso hasta el día de hoy no ha sucedido. 2 escenarios probables. Escenario 1, Andy Carrión, abogado de Dina Boluarte. ¿Qué le sugeriría en estos momentos críticos? Bueno, digamos, ella tiene también una defensa que yo entiendo está haciendo todo el esfuerzo posible para desarrollar probatoriamente un argumento de inocencia por parte de la Presidenta de la República y nos encontramos todavía frente a una etapa inicial. Entonces, yo creo que el aporte probatorio que está haciendo su defensa me parece idónea, pero existen ciertos abogados oficiosos también, ¿no?, en las que desacreditan todo, dicen la Presidenta no puede ser investigada, ni mucho menos. Y los mismos, cuando se investigaba a Pedro Castillo, no decían nada. No decían nada. No, todo lo contrario, ¿no? Afianzaban la tesis de que la Constitución sí permitía investigar a un presidente en el ejercicio de sus funciones. Pero viene Dina Boluarte y de pronto cambian el chip. De pronto sus abogados dicen, no es posible. Y por supuesto que sí es posible. Uno de sus abogados, sí, yo creo, ha dicho de que no es posible y que ha sido consecuente con la opinión que ha vertido sobre Pedro Castillo. Yo creo que desde su perspectiva están haciendo el trabajo que les toca, pero no hay que desconocer el hecho de que sí puede ¿Patrocinada ser. complicada de defender o no? Pues yo diría que sí, porque hoy en día es muy complicado defender a un presidente porque no solamente ya te dedicas al ámbito estrictamente jurídico, sino que también hay una andanada mediática que uno tiene que salir a rebatir. Es por eso que en ocasiones el abogado, que debería solamente revertir cuestiones o debatir cuestiones jurídicas, está debatiendo más bien cuestiones mediáticas. Claro. Y ese es el problema siempre de defender. En ese plan estamos, mediatizando el tema, ¿no? Claro que sí, y ese es el problema de defender a una autoridad o la más alta autoridad de nuestro país como es la Presidenta de la República. Doctor Andy Carrión, escenario número 2, fiscal de la Nación, ¿qué haría usted? Yo creo que el fiscal de la Nación está actuando de manera correcta. ¿Qué haría usted? ¿No? ¿Yo qué haría? Pues simplemente acelerar las investigaciones en el caso de enriquecimiento ilícito, así como el de omisión de consignar informaciones en declaraciones juradas. Y si es que ya se tiene toda la evidencia, pues simplemente formularía una acusación. Eso haría yo. No soy el fiscal de la Nación, no estoy en la actividad pública. Sin embargo, yo creo que hasta ahora sí ha hecho un buen trabajo al momento de acusar ya, caso Rolex, por el delito de cohecho pasivo impropio, pero ahora tocaría ya con los elementos técnicos que eventualmente la Contraloría, por ejemplo, va a remitir a la Fiscalía de la Nación. Yo creo que ya tendría con esos suficientes elementos para que proceda la Tenemos las cuentas del Club Apurímac, el tema de los Rolex, ahora el tema de desbalance patrimonial y la vida continúa.
Y la vida continuó, y a pesar, después incluso de un allanamiento, Luis. Claro. Un allanamiento en el que el domicilio de la presidenta se encontraron ahí no solamente algunas joyas, sino también certificado de la existencia de alguna de las joyas. Entonces, yo creo que todo ello, digamos, ha demostrado una actuación errática también al inicio por parte de la presidenta, como tú decías, al no dar las explicaciones correspondientes. Claro, pero sí a tomar represalias, porque luego de un allanamiento, por ejemplo, usted ya sabe las consecuencias que trajo para los oficiales que estuvieron a cargo de este allanamiento. Y ahora se trataría también esta iniciativa que tienen de reducir el presupuesto a la Contraloría, una represalia contra el Contralor. Yo creo que sí, es evidente el enfrentamiento que existe entre el Poder Ejecutivo y la Contraloría de la República, ¿no? Al inicio, es más, ¿no? También debemos de resaltar el comportamiento errático de Nelson Schack. No es el primer informe que se va a emitir por el desbalance de la presidenta. Ya hubo un primer informe en la que él dijo no hay desbalance patrimonial. Le llovieron críticas al Contralor de la República y tuvo que retractarse y dijo, no, vamos a investigar, vamos a indagar más minuciosamente y el resultado, doctor, de este segundo ¿qué está pasando, elemento doctor, sería en todo más caso? Que este enfrentamiento, es un Luis, enfrentamiento. y con esto termino. Están sacando las chairas, están sacando las cuchillas. Por supuesto, ¿no? Por un lado el Ejecutivo proponiendo el nombre de un nuevo Contralor y por otro lado el Contralor, pues, atacando también al Poder Ejecutivo, ¿no? Advirtiendo o el Contralor se está sintiendo débil, está sintiendo que se le mueve el piso con esta nueva propuesta que están haciendo. Es que ha tenido un comportamiento errático también el Contralor, Luis. ¿Por qué? Porque él no puede adelantar una opinión respecto a un informe que todavía no ha sido públicamente aportado, ¿no? Y eso es lo que hemos tenido. Hoy día estamos comentando la intervención pública que tuvo el Contralor señalando de que no había reportado algunas cuentas. Claro. Pero ¿no debería el Contralor más bien esperar a un informe técnico, a las conclusiones para poder comentar el tema? Y eso no lo ha hecho. Entonces, y además de que esto sería como una especie de corrección a su opinión inicial o al informe que emitió también la Contraloría, porque primero dijo que no había desbalance, la Fiscalía empezó a investigar, encontró joyas, cuentas que no había reportado y luego recién la Contraloría dice que sí hay desbalance. Entonces, es una institución altamente problemática. Yo creo que la Contraloría también debería... Cuando yo veo todo este rosario de denuncias, etcétera, etcétera, contra la presidenta Dina Boluarte, recuerdo a un alcalde que tuvo problemas precisamente con la Contraloría, y cuando a él le preguntamos respecto a todas las observaciones que le habían hecho, él dijo, sí, claro, pero la Contraloría solo recomienda. Y ahí termina su papel. ¿Eso es cierto? No. La Contraloría también está en la posibilidad de imponer sanciones. La Contraloría lamentablemente no ha cumplido su rol a cabalidad, ¿no? Yo creo que la Contraloría ingresa a realizar los ámbitos de control después de que ya la irregularidad se ha cometido. La idea sería que también actúen preventivamente. Algo se hizo con el control concurrente. Recordarás tú en la época de la pandemia, tenían que realizar obras, adquisiciones de manera muy célere. Por ejemplo, el tema del oxígeno. Claro. No podías esperar el procedimiento usual de contrataciones con el Estado, porque en 2 o 3 años recién podrías adquirir oxígeno. Tú lo necesitabas para ayer, porque la gente se estaba muriendo. Entonces, había un control concurrente, tenían que flexibilizar estos procedimientos administrativos, porque siempre la Contraloría encuentra infracciones administrativas de lo más mínimo, y eso en ocasiones sirve también para poder abrir investigaciones penales. Por eso que yo creo que ese control concurrente es saludable, que se haya dado en su oportunidad, pero debería de insistir una institución tan importante más bien en la prevención. Un control concurrente, pero también un control preventivo de aquellas acciones que puedan evitar actos de corrupción. Y eso es en lo que menos interés le ha puesto la Contraloría. Claro. Doctor, ¿cuánto tiempo más tendremos que hablar de este tema y cuánto tiempo más tendremos que esperar que la tormenta pase y también que la señora Dina Boluarte, si es que ha cometido alguna falta, algún delito, pague? No vamos a dejar de hablar nunca de estos temas, Luis, porque querramos o no, la política se ha judicializado de cierta forma, ¿verdad? Llueven denuncias de contrarios políticos, opositores, la misma Pero Fiscalía... no pasan de ser temas mediáticos. La misma Fiscalía viene investigando a los principales actores políticos de nuestro país, a todos congresistas, la presidenta, los principales líderes. Y seguirán gobernando y seguirá todo su rumbo. Y seguirán gobernando, pero yo creo que aquí hay que sí saludar de alguna manera el hecho de que también la Fiscalía en ocasiones sí se haya decidido finalmente investigar. Esto hace muchos años hubiera sido impensable que se investiguen a los más grandes políticos, a los empresarios.
Claro. ha dado un vuelco, pero yo doctor, creo que también necesita elementos correctivos. Solo se investiga. Sí, mire, el caso de Solo Lavajato, se investiga. desde Claro. el año 2016, Luis, y recién hace 2-3 semanas ellos obtuvieron una primera sentencia condenatoria por el caso, uno de los casos de Lavajato. Sin embargo, mira, ¿cuántos años han pasado? Lógico. 8 años. El caso de la señora Keiko, ¿cuántos años? Y encima No, mira, cuántos controles de acusación, cuántos años invertidos en el control de acusación, casi 2, con 22 ocasiones en las que el juez de investigación preparatoria devolvió la acusación corrigiendo al fiscal sobre el trabajo realizado. Muy bien, doctor. Yo le agradezco. Muchas gracias por habernos acompañado. Antes de irme a la pausa, la pregunta, ¿se ha hecho chalequeo? Absolutamente. ¿Seguro? La prueba de ello 100%. es de que el año pasado ya se realizó la primera acusación constitucional contra la presidenta, pero hasta ahora no se tramita. Ahí va la segunda acusación constitucional. Chalequeo de Viene ambos una tercera, lados. una cuarta y no hay nada que hacer. Muy bien. Es un pacto implícito, como lo sabes ya, Luis. Público. Público, por supuesto. Muchas gracias, doctor, Gracias por a ti, Luis, compartir por la con invitación. nosotros. Le agradezco. Ha sido el doctor Andy Carrión, un destacado abogado penalista del Perú.